Bueno, buenas tardes, profesor. Yo le voy a presentar lo que es el tema de electrostática. Empecemos primero con la carga eléctrica. La materia está constituida por partículas elementales llamados átomos. Los átomos, a su vez, pues están constituidos por lo que son los electrones, protones y neutrones. Los electrones habitan en su órbita y son de carga negativa. Los protones son de carga positiva y están en el núcleo junto a los neutrones. Los responsables de todos los fenómenos eléctricos son los electrones porque pueden escapar de la órbita del átomo y son mucho más ligeros que las otras partículas. Si un cuerpo está cargado negativamente es porque tiene un exceso de electrones y si está cargado positivamente es porque tiene un defecto de estos. Una característica de las cargas eléctricas son que cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen. Como lo vemos en la imagen, las cargas negativas se están alejando y las cargas negativa y positiva se están acercando. ¿Qué es la carga eléctrica? Bueno, considerando lo anterior, ya podemos definir que la carga eléctrica es una propiedad física propia de algunas partículas subatómicas que se manifiesta mediante fuerzas de atracción y de repulsión entre ellas. La materia cargada eléctricamente es influida por los campos electromagnéticos, siendo a su vez generadora de ellos. Después tenemos lo que es el tema de conductores y aislantes. Aquí encontramos tres tipos de materiales: los conductores, aislantes y semiconductores. Los materiales conductores son aquellos que permiten el paso de la corriente eléctrica debido a que sus electrones de valencia pasan con facilidad de la banda de energía de valencia a la banda de energía de conducción. A diferencia de esto, los materiales aislantes son aquellos que no permiten el paso de la corriente eléctrica a través de ellos, debido a que tienen pocos electrones de valencia y las distancias entre la banda de valencia y la de conducción pues son largas. Después tenemos lo que son los materiales semiconductores. Los materiales semiconductores son aquellos que poseen la propiedad, de ser aislantes, pero bajo determinadas condiciones físicas de impurificación con otro material semiconductor, permiten el paso de la corriente eléctrica. Como lo vemos en la imagen, lo que es el oro, la plata y el cobre, pues representan materiales conductores. A diferencia de esto, lo que es el plástico, la madera, el vidrio y el barro, pues son materiales aislantes. Y en semiconductores encontramos lo que son los circuitos. Después tenemos el tema de interacción eléctrica. La interacción eléctrica se produce entre cuerpos que están electrizados, es decir, que poseen la propiedad llamada de carga eléctrica. La electrización de los cuerpos se debe al movimiento de los electrones que se encuentran en la banda de valencia dentro de la estructura atómica, conocida con el nombre de electrones libres. Encontramos cuatro métodos de electrización. El primero, lo que es la electrización por fricción, consiste en la electrización de un cuerpo mediante el razonamiento de un material diferente con otro cuerpo. Ejemplo de esto pues es el frotar un lapicero con un pedazo de seda. Después tenemos lo que es la electrización por contacto. Este fenómeno se presenta cuando un cuerpo eléctricamente neutro es electrizado debido al contacto mecánico y eléctrico con un cuerpo que ha sido electrizado previamente. El ejemplo de esto pues son las instalaciones que tenemos en nuestro hogar. Después tenemos lo que es la electrización por inducción y la electrización por absorción óptica. La electrización por inducción es un fenómeno que se suscita cuando un cuerpo neutro se acerca a un cuerpo electrizado. Ejemplo de esto, la inducción del campo eléctrico y magnético de una antena. La electrización por absorción óptica. Este tipo de electrización se logra cuando la energía contenida en los fotones de luz, la cual es absorbida por los electrones de valencia de los materiales semiconductores, pues generan la electricidad. El ejemplo de esto, pues lo más común que hemos visto, pues son las celdas solares. Considerando lo anterior, pues tenemos la ley de Coulomb,
la cual establece que la fuerza entre dos cargas eléctricas puntuales es directamente proporcional al producto de la magnitud de las cargas eléctricas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa y multiplicado por la constante de proporcionalidad. Esta constante de proporcionalidad pues va a tener un valor de 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Considerando esto, pues tendríamos que la fórmula va a ser igual a la fuerza igual a la constante por la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia al cuadrado. Ejemplo, dos cargas puntuales Q1 igual a 50 microcoulombs, Q2 igual a 30 microcoulombs, se encuentran encima de una recta. Determina la distancia que deben separar las cargas Q1 y Q2 para que la fuerza eléctrica entre ambas cargas sea de 10 newtons. Y inciso B, que la distancia de la fuerza se duplique. Primero tendremos que obtener nuestros datos. Tenemos lo que es la carga Q1, que es igual a 50 microcoulombs, que si lo pasamos a coulomb nos daría 50 por 10 a la menos 6. Y la carga Q2, que es 30 microcoulombs, que de igual manera nos daría 30 por 10 a la menos 6 coulombs. Nuestra fuerza, que es igual a 10 newtons, y nuestro valor de la constante. Partimos de la fórmula inicial. De ahí despejamos para obtener lo que la distancia, lo cual nos dejaría con la siguiente fórmula, que es distancia igual a la raíz cuadrada de la constante de proporcionalidad por la carga 1 por la carga 2 sobre la fuerza. Reemplazando los valores, tal cual nos dejaría que la distancia es igual a 1.162 metros. El inciso B, como nos dice que la fuerza va a ser el doble, pues multiplicamos esos 10 newtons por 2, dejándonos así una fuerza de 20 newtons. Y hacemos lo mismo que en el inciso anterior y reemplazamos los valores, lo cual nos va a dejar que la distancia tiene que ser de 0.822 metros. Seguimos con el tema de campo eléctrico. En toda región del espacio que rodea una carga eléctrica estática, tal que al acercarse a otra carga positiva de prueba, se manifiesta una fuerza de atracción o de repulsión. Carga eléctrica positiva de prueba. Con este nombre se designa a la carga eléctrica cuya magnitud es tan pequeña para efectos de cálculo que su valor es despreciable. Intensidad del campo eléctrico. Se define como la fuerza que experimenta una carga colocada en un punto dentro del campo eléctrico. De esto obtendremos la siguiente fórmula, la cual nos dice que intensidad del campo eléctrico va a ser igual a la fuerza sobre la carga, y si a esta fórmula se le aplica la fórmula de ley de Coulomb, vamos a obtener que intensidad del campo eléctrico va a ser igual a la constante por la carga sobre la distancia al cuadrado. Ejemplo, determina la fuerza que experimenta una carga de prueba positiva de 11 por 10 a la menos 9 Coulomb cuando se encuentra en una región del campo eléctrico de 800 newtons sobre Coulomb. Primero, pues otra vez obtenemos nuestros datos, tenemos lo que es la carga Q0 y tenemos lo que es nuestra intensidad del campo eléctrico. Partiendo de la fórmula inicial, despejamos lo que es la fuerza y obtendremos que la fuerza va a ser igual a la intensidad del campo eléctrico por la carga. Una vez reemplazando los valores, obtendremos que la fuerza va a ser de 9.2 por 10 a la menos 6 newtons. Por último tenemos lo que es la ley de Gauss. La ley de Gauss establece que el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada es numéricamente igual a la carga eléctrica total de un cuerpo electrizado dentro de la superficie. El flujo eléctrico es el número de líneas de fuerza del campo eléctrico que pasan perpendicularmente a través del área de una superficie. Su magnitud se obtiene mediante el producto escalar de los vectores, la intensidad del campo eléctrico y el vector de área. Y aquí lo vemos en la imagen.
Tendré ese cuadrado representa el área y las líneas pues es el flujo. En la fórmula del campo del flujo eléctrico va a ser igual a la intensidad del campo eléctrico por el área. Para calcular el producto escalar de dos vectores expresados en notación polar, encontramos la ecuación que nos dice que el flujo eléctrico va a ser igual a la intensidad del campo eléctrico por el área por el coseno del ángulo. Ejemplo, una delgada hoja de papel tiene un área de 0.25 metros cuadrados y está orientada de tal modo que la normal de la hoja forme un ángulo de 60 grados, con un campo eléctrico uniforme de magnitud 14 newton sobre Coulomb. Calcule la magnitud del flujo eléctrico a través de la hoja. De igual forma, primero obtendremos los datos, lo cual tendremos que el área va a ser igual a 0.25 metros cuadrados, el ángulo de 60 grados y la intensidad del campo eléctrico de 14 newton sobre Coulomb. Partiendo de la segunda fórmula, pues reemplazamos los valores y obtendremos que el flujo eléctrico va a ser igual a 14 newtons por Coulomb por 0.25 metros por coseno de 60. Eso nos va a dar un resultado de 1.8 newtons por metro cuadrado sobre Coulomb. Y eso sería todo de mi parte. Aquí está la referencia de donde saqué la información.